de los costos unitarios de los productos fabricados en un sistema de costos por proceso, no hace falta siquiera la distinción entre materiales directos e indirectos. Basta saber que, basta saber qué procesos se destinan los materiales, basta saber para qué. Es bueno, decir, para qué procesos se destinan los materiales que salen del almacén del material para la producción con el fin de cargar con estos costos del proceso apropiado. ¿Ya? Esto creo que explico también en las diapositivas. Vamos a tomar en cuenta entonces que nos olvidamos de la materia, en cuanto a los materiales, nos olvidamos de clasificarlos en directos e indirectos. Los materiales van a ser uno solo, materiales. Ya no es necesario clasificarlos como directos e indirectos. Lo propio va a pasar con la mano de obra. Todo lo que es mano de obra, lo que conocíamos como directa e indirecta, va a ser uno solo, mano de obra. Pero los que se mantienen son las demás cuentas que comprenden los costos indirectos, es decir, todo lo que significa costos como alquileres, como depreciaciones, etcétera, van a entrar a los costos indirectos de producción. Aquí ya no va a haber material indirecto, excepto suministros. ¿Ya? Entonces, eso es una de las aclaraciones importantes de este sistema. Los costos por proceso se denominarán también como costos por departamentos, costos por centro de costos y costos por proceso. Bueno, va a ser importante que le dé una leidita a todo esto. Creo que son 7 páginas. ¿No? Es un resumen, porque aquí no ha entrado todavía la parte de los ejercicios, nada. Ya léanlo, pero está lo más importante la parte teórica, digamos. Veamos lo que tenemos en cuanto a la diapositiva. Esto es lo que vamos a revisar ahora. ¿Se lee, jóvenes? ¿Se ve? Sí, licenciado, ¿sabe? Sí, dice. Sí, ¿no? Bien, desde aquí comenzaremos a avanzar un poco. Entonces, Dios, ya. A ver, este es uno. Sí, está bien. ¿Qué nos dice? La contabilidad de costos por procesos es un procedimiento de control y el registro aplicable a empresas cuyo proceso de transformación representa una corriente constante en la fabricación de un determinado proceso de producción sobre la base de transformación de materia prima y donde se pierden los detalles de la unidad producida dentro de un periodo determinado de producción. El problema fundamental que debe resolver la contabilidad de costos ¿sí? Ya ven rayado, ¿ves? Para poder preparar los estados financieros consiste en la obtención del costo unitario de los productos fabricados. Obteniendo el costo unitario, la empresa puede fácilmente costear sus inventarios y hallar el costo de los productos vendidos para poder determinar la utilidad o pérdida del periodo determinado. ¿Qué más tenemos aquí? Ya. Entonces, este sistema es un procedimiento de control y registro de los costos utilizados como un sistema de producción por procesos. Cuando habíamos hablado de las órdenes de trabajo, considerábamos que una orden de trabajo tenía más valor que los procesos que se podían utilizar para transformar la materia prima. Era más importante resaltar que se trataba de una orden de trabajo. En cambio, en este caso, lo más importante es entender
que las empresas alcanzan a obtener un producto terminado después de que esta materia prima pasa por más de un proceso de producción. Por ejemplo, si quisiéramos fabricar un mueble de madera, bajo este sistema, pensaríamos primero en el proceso 1, donde tendríamos, por decir algo, la preparación de la madera, el secado de la madera, etcétera, que es un proceso. En ese proceso, 1, interviene materia prima, interviene mano de obra e intervienen también costos indirectos. Esa materia prima que ha entrado al proceso 1 va a pasar al proceso 2 y en el proceso 2 hay otra actividad de producción, como por ejemplo puede ser el cortado de la madera, dependiendo de los muebles, los tamaños que se tiene que cortar la madera. En ese proceso le llamaríamos entonces, por decir, corte de madera, preparación de la madera y corte. Ahí también interviene materia prima, interviene mano de obra, intervienen costos indirectos. De ese proceso puede pasar a un tercer proceso. En ese tercer proceso, pues, supongamos, le llamamos al proceso de armado del mueble. Entonces, tercer proceso, armado. Ahí ya la madera casi cortada en el anterior proceso ya se comienza a armar en el mismo mueble. Un cuarto proceso puede ser un proceso de barnizado o laqueado o pintado. En ese proceso intervenir también materia prima, puede intervenir mano de obra, puede intervenir costos indirectos. Entonces, ¿dónde nos lleva este sistema? A que para obtener un producto terminado, la producción, es decir, la materia prima, puede pasar por más de un departamento. Eso es lo importante. Entonces, este sistema lo que identifica es el proceso o los procesos por los cuales va a pasar la materia prima. ¿Ya? Licenciado, buenas tardes. Ah, Disculpe que le interrumpa, pero ha pasado las diapositivas. Nosotros no vemos, solo nos quedamos en la primera planilla o en la primera imagen. ya. Ya, enseguida les paso. Lo que quiero es ahora. ¿Qué ha pasado con? ¿Ya lo tienen? Seguimos en la primera diapositiva, licenciado. Se ve como casi toda la presentación en el PowerPoint, ¿no? Algo así. Podemos ver las siguientes diapositivas que va a pasar y así. Ya. Ok, ya, enseguida. Voy a poner un poquito de volumen a esto. Había estado con poco volumen. Ahora sí, 1. Y vamos. ¿Está bien? Creo que lo puse en pantalla entera, pero no vemos la pantalla entera. Hace un momento pudimos ver cómo movía el puntero del mouse. Quizás si cierra, licenciado, la presentación y lo vuelve a abrir, creo que se colgó un poco la página. Sí, sí. Ya, vamos a ver. Son Ahora muy sí, exigentes ustedes. ahora sí sale. No veíamos. Ahora sí se ve, Ahora sí, licenciado. Se ve, Alicia, ahora sí. ¿Cómo va? Estamos en la bien? introducción ahorita. Está Se ve, bien, Alicia. estamos en la introducción, dicen.
Ahora, introducción, continuación. ¿Eh? Por procesos. Ahora estamos en la clase. Oye, Ahora, por procesos. dice. ¿ah? ¿Dónde están? Dice, creo que se adelantó. Bueno. Ahorita Oye, estamos no, en pues. costos por proceso. Sí, dice, por procesos. Pero está bien, pues, ¿o no? Es la lámina 1, es la 2. Estamos viendo todavía, hemos vuelto a la 1 ahora, ahora a la 3. Dicen si lo cierra y vuelve a abrirlo. Sí, estamos viendo con retardo, Lice. Pero está bien. A ver, ahí está bien. ¿En ¿Sí? qué lámina está usted, licenciado? A ver, yo tengo aquí introducción. ¿Ustedes? Nosotros Sí, también. También, producción también. ¿Ah? También también estamos Por está eso. bien. Es la segunda. Sí, ¿Sí? Bien. Ajá. Lo que les he leído, a ver, escúchenme, me van a guiar. Lo que les he leído es esta primera, ¿no es cierto? Esta primera, ¿ya? Y luego debería pasar a esta, ¿sí? ¿Estamos? Sí, dicen, sí, Sí, dice. continuación, dice. Esta es la segunda, ¿ya? Entonces, lo único que he hecho yo es leerles esta parte. ¿Qué decía? La contabilidad de costo por procesos es un procedimiento de control y registro aplicable a empresas cuyo proceso de transformación representa una corriente constante en la fabricación de un determinado proceso de producción sobre la base de transformación de la materia prima y donde se pierden los detalles de la unidad producida dentro de un periodo determinado de producción. El problema fundamental que debe resolver la contabilidad de costos para poder preparar los estados financieros consiste en la obtención del costo unitario de los productos fabricados. Obteniendo el costo unitario, la empresa puede fácilmente costear sus inventarios y hallar el costo de productos vendidos para poder determinar la utilidad o pérdida del periodo determinado. Eso tiene, ¿no es cierto? ¿Tienen? sí, Lice. Sí, se ve. Bueno, ya, listo. Ahí he parado todo. A ver, escuchamos. Ahí he parado todo. Y simplemente lo que estoy haciendo es explicarles esta lámina. ¿Ya? Ah, ya dicen, es que pensamos que No, estaba avanzando. pensaban que y no estaba podíamos leyendo, ver. ¿no ve? No, Sí. aquí paré. Dice. ¿Ya? Entonces, lo que quiero es explicar lo que dicen estos dos párrafos. Les digo, ¿cuál es la importancia de la contabilidad de costos? Al comparar con la contabilidad de costos por órdenes, diremos, cuando hacemos un sistema por órdenes, le damos más importancia al sistema, más bien, a la orden de producción. Porque la orden de producción nos dice qué productos necesitamos, de qué tamaño, de qué medidas, cuánto se va a utilizar en los elementos del costo, cuántas unidades, etcétera, ¿no? Le damos más atención a la orden de producción para que al final tengamos una cantidad, para que al final tengamos una cantidad de unidades que podamos comparar con un presupuesto anterior que ha sido determinado en la orden de producción. En cambio, ahora que hablamos de costos por procesos, ¿qué es lo primero que tenemos nosotros que identificar y qué es lo que debemos tomar en cuenta? Que la producción ya no trata de un solo proceso o un solo departamento o un solo centro de costos en el cual se comienza y se termina el producto. No, ahora de lo que se trata es de un control permanente en cada uno de los procesos por los cuales va a atravesar la orden de producción o el producto. ¿Qué quiero decirles? Que la empresa en este caso va a obtener un producto terminado después de que la materia prima haya pasado por más de un departamento de producción. Eso es lo importante. En resumen, en este caso se habla que la obtención de un producto final puede ser la utilización de un proceso, de dos procesos, de tres procesos, etcétera.
Pero a estos procesos también se le denomina como centro de costos o como departamento. Entonces vamos a utilizar como un sinónimo centro de costos, departamento o centro de costos, departamento o proceso. Cualquiera de esos nombres va a identificar un departamento donde se utiliza materia prima, mano de obra y costos indirectos. ¿Ya? Supongamos como un ejemplo, estamos fabricando muebles de madera en un taller de carpintería, pero grande, una empresa. Y esa empresa, para obtener el producto, utiliza, supongamos, 3 procesos para obtener un producto. En el primer proceso o departamento o centro de costos, se utiliza la materia prima, la madera, que en su primer departamento va a ser una madera como materia prima que necesita secar. Ese departamento le llamamos secado, ¿ya? Departamento de secado. ¿De qué? De la materia prima. Ahí puede ser que intervenga los 3 elementos del costo en ese primer departamento. La materia prima, propiamente dicha, la madera. Segundo elemento, la mano de obra, ¿no es cierto? Sea directa o indirecta, ya no nos interesa, es mano de obra, obrero que transforma o si no, obrero que apoya. Y tercer elemento, costos indirectos. En ese departamento se ha utilizado los 3 elementos del costo. Por tanto, ese departamento ya tiene un costo. Esa madera secada pasa al segundo departamento. En ese segundo departamento ya no aumentamos materia prima, ya no podemos aumentar madera, porque si aumentamos, esa madera no hubiera pasado por el proceso 1, ¿me entienden? Entonces, en el departamento 2, esa madera ya se llama producción en proceso, ¿sí? Que ya ha pasado el proceso 1, pasa al proceso 2, como producción en proceso o material semi-elaborado. En ese segundo proceso ya solamente intervienen los 2 otros elementos del costo, es decir, la fuerza, mano de obra, y ahí intervienen costos indirectos. Ese segundo departamento le podemos llamar cortado, departamento de cortado, ¿sí? Cortado de la madera. En ese segundo departamento ya hay un costo que venía del 1 más lo que se ha añadido en el 2. Terminado, pasa al proceso 3 o departamento 3 o centro de costos 3. Le llamamos barnizado o le llamamos pintado del mueble o le llamamos laqueado. Un tercer departamento. En ese tercer departamento ya no va a haber materia prima, va a seguir siendo producto semi elaborado, semi terminado, que ya arrastra costos del 1, del 2 y los costos que se le añade en este tercer proceso, pero ya no materia prima, sino mano de obra otra vez y costos indirectos de fábrica. Una vez pintado, se terminó el mueble. El mueble ha pasado por una madera bruta, primer costo. Segundo, el cortado. Tercero, el armado. Ya está terminado el producto. Y de ahí pasa, ya sabemos, al almacén de productos terminados. Pero entonces el costo final del tercer departamento es un costo acumulado del 1, del 2 y del 3. ¿Sí? Esa es la característica del sistema de costos por procesos, por centros de costo o por departamentos. Entonces, la producción pasa por más de un departamento de producción. ¿Y cuál es el concepto fundamental que debemos guardar? Es este. El problema fundamental que debes resolver la cuenta de costos
para poder preparar los estados financieros consiste en la obtención del costo unitario. En cada centro de costos, en el 1, debemos determinar cuál es el costo unitario. ¿Para qué? Costo unitario para las unidades semi-elaboradas, ¿sí?, que van a pasar al departamento 2. Costo de la merma anormal que ha podido quedar como unidades perdidas en el primer departamento. En el segundo departamento debemos encontrar un costo unitario. ¿Para qué? Para determinar el costo de las unidades semi-elaboradas que ya tienen arrastrando costos. También puede producirse merma. Entonces, el costo de la merma producida en el departamento 2. Y así sucesivamente hasta pasar al 3 y terminar el producto. Eso nos quiere decir esta pequeña parte acompañada de la segunda. En el sistema de costos por órdenes de producción, hallamos el costo unitario acumulando los costos de cada orden o lote y dividiendo luego el costo total sobre el número de unidades fabricadas en dicha orden. Es solo cuando hablábamos de un sistema por órdenes. Cuando el tipo de producción no permite la identificación de lotes de producción dentro del proceso industrial, por tratarse de una producción continua, ahí entre paréntesis en serie, los costos se acumulan entonces por procesos u etapas de producción durante el periodo contable, generalmente un mes que puede durar la fabricación del mueble. Al mismo tiempo se lleva una estadística de las unidades fabricadas en cada proceso de dicho periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa, como fabrica constantemente ese mismo producto, tiene una producción continua. Supongamos que para un año, una empresa de automotores no va a fabricar por órdenes los vehículos, va a fabricar por procesos. Entonces va a ser continua, ¿sí? No como la orden, terminamos la orden y se acabó el trabajo, no. Aquí la producción es constante, continua, ¿ya? Por eso es que sus costes se determinan en cada departamento. Entonces los costes se acumulan por procesos o etapas de producción durante el periodo. ¿En cuánto tiempo se fabrica muebles? Supongamos que mi proceso de medición como empresa tengo en un mes fabricar una determinada cantidad. Para esa determinada cantidad voy a utilizar 3 procesos. Entonces, los costos tienen que ser acumulativos hasta ese periodo. Vamos a la siguiente. La obtención del costo unitario en cada proceso es cuestión de una simple división de sus costos totales por el número de unidades elaboradas en dicho proceso en el periodo. El costo unitario de producto terminado viene a ser la suma de los costos unitarios transferidos entre los distintos procesos por donde pasó dicho producto durante su elaboración. Entonces, el costo unitario al final del proceso, al final del tercer departamento de producción, va a ser la suma de los costos de cada uno, del departamento 1, del 2, del 3, etc. Esto en resumen de lo que representa el sistema de costos por procesos, con base a costos históricos y de acuerdo con la doctrina del costo total. ¿Cuál es la doctrina del costo total? ¿Recuerdan? Los costos doctrinalmente podemos hablar de 2 formas. El costo completo y el costo que va a ser el costo o el costeo directo o costeo variable. Esa es una doctrina. Y el costo total es la suma de los 3 elementos del costo. Es la doctrina distinta al costeo variable. De eso estamos hablando ahora. Entonces se utilizarán costos históricos o reales, ya que estos se cargan a los procesos y finalmente quedan formando parte del costo de productos fabricados. Y será de acuerdo con la doctrina del costo total, pues todos los costos de producción se cargan al costo de los inventarios de productos fabricados sin que sea necesario la clasificación en fijos y variables. Ni siquiera directos e indirectos. Es importante dejar claro que el sistema de costos por procesos también puede utilizar la base predeterminada y de acuerdo con la doctrina del costeo directo, aspectos que se lo desarrollará en otro tema.
Ya hemos visto que los costos también, fundamentalmente el SIP, como un costo indirecto, puede utilizar costos presupuestados, costos entonces estimados. Dice, para esto también se puede aplicar los costos estimados, pero lo vamos a ver más adelante. En cambio, ahora la doctrina del costo total. Características de este sistema. Es una producción generalmente continua, uniforme y rígida. O sea, no puede cambiar ningún aspecto del producto. Vamos a fabricar un mismo producto continuamente uniforme y una producción rígida. Quiere decir, sin cambiar ningún detalle del producto. Porque si cambiamos algún detalle, el costo ya es diferente uno del otro. Segundo, la producción se inicia sin que necesariamente exista pedidos u órdenes. No, es una producción continua que tiene este tipo de empresas. No necesita una orden de producción. Se aplica en la industria vidriera, cerillera, cervecera, cementera, azucarera, etc. Generalmente se utiliza en esas industrias. Es fundamental definir un periodo de tiempo de producción para determinar el costo unitario. Claro, dependiendo de la cantidad de centros de costo y el tiempo que dura obtener un producto, hay que calcular ese tiempo para determinar sus costos. Sus costos, tanto para, dice aquí, para producción terminada y en proceso en cada departamento. Se determina producción terminada, su costo, en proceso, su costo en cada departamento o centro de costos. ¿Ya? ¿Dónde se aplican los costos por proceso? Empresas que producen un solo artículo en un solo proceso. Vamos a ver como ejemplos, ya que lo vamos a entrar a desarrollar, cómo se aplica el costo por procesos tratándose de un solo producto y de un solo proceso. Dos, vamos a aplicar cuando estas empresas transforman el material directo en dos o más procesos. Cuando utilicemos un sistema de costos por procesos y el producto pase por más de un proceso y llegue a ser dos. Tres, ¿cuándo vamos a hacerlo? Cuando en el primer proceso interviene todo el material directo, es decir, al empezar el primer proceso entra toda la materia prima y no se adicionen los siguientes. Dice, en el primer proceso interviene todo el material directo y en los procesos siguientes solo intervienen los salarios y costos indirectos. ¿Ya? Entonces, el caso del mueble. En el primer proceso entra la materia prima, madera. En el segundo ya no entra más madera. En el tercero menos. En el segundo solamente habrá los dos otros elementos y en el tercero también los dos otros elementos. Va a haber casos que vamos a desarrollar en las que se agregan los materiales directos en dos o más de todos los procesos. Por ejemplo, una empresa que se dedica a hacer gaseosas. Es muy posible que en el primer proceso ponga agua, ¿sí? Agua como materia prima, más algún otro elemento. En el segundo proceso, aumente otro líquido, ¿sí? Para darle sabor, supongamos, va a aumentar la producción. Entonces, materia prima también va a entrar en el segundo. Y puede ser también en el tercero. Esa es la diferencia. 5, que no tienen inventario inicial ni final de productos en proceso. Entonces, esto estoy mencionando los casos que vamos a desarrollar contablemente en cada uno de estos. 7, dice en el caso del 7, con inventarios iniciales y finales de merma normal y anormal. Como hemos visto en el tema último de órdenes, aquí por procesos también se determinan al final de producción o al final de cada proceso puede darse el caso de mermas normales o anormales, pérdidas en cada uno de los procesos. Tratamiento de los elementos del costo. En el sistema de costos la unidad de costeo es cada uno de los procesos. Entonces,
El problema consiste en identificar qué costos pertenecen a cada proceso o serán costos directos de cada proceso y cuáles son comunes a varios procesos y por tanto necesitan ser prorrateados a los mismos. Ya conocemos lo que es el prorrateo, ¿no es cierto? Puede afectar un costo al primer proceso, al segundo o solamente a uno de ellos. ¿Ya? Dado que un proceso es una unidad de costeo más amplia que una orden de producción, se presentan algunas diferencias en cuanto al tratamiento de cada uno de los elementos del costo. Pues ya sé. Ya cuyas bases se mencionan a continuación, ¿no? Por ejemplo, los materiales. Para fines administrativos, la materia prima. Para fines administrativos y de control, los materiales usados en la producción se suelen contabilizar distinguiéndolos de acuerdo con el tipo de material. Materias primas, lubricantes, material de limpieza y otros, por medio de subcuentas y registros auxiliares. Pero para la obtención de los costos unitarios de los productos fabricados en un sistema de costos por procesos no hace falta, no es importante siquiera la distinción entre material directo e indirecto. Basta saber para qué procesos se destinan los materiales para la producción, con el fin de cargar con estos costos el proceso apropiado al que corresponda. Ya no vamos a utilizar materia prima directa, materia prima indirecta, mano de obra directa, indirecta, no. Sino simplemente identificar esos costos a qué proceso o a qué departamento afecta. Generalmente los procesos son secciones físicamente muy definidas. Cada proceso está totalmente definido. Y algunas veces edificios separados, inclusive dependiendo de la fábrica, dependiendo de la planta, dependiendo del tamaño de la industria y por tanto es fácil identificar para qué procesos se destinan tanto las materias primas como los repuestos, lubricantes y demás materiales que se usan en la producción. Entonces, el primer elemento del costo se denomina materiales, sin necesidad de agregar el calificativo de directo o indirecto. La requisición de materiales o los informes de consumo de materiales deberán indicar los procesos en los cuales se usan los materiales, haciendo caso omiso de su distinción entre directos e indirectos. Entonces, cuando se hace un pedido de material al almacén, debe identificarse claramente para qué producto y para qué departamento. Segundo elemento, la mano de obra. Los trabajadores de los procesos de producción suelen estar adscritos a un proceso definido. Entonces, quizá una empresa muy grande diga, aquí tengo 3 empleados y todo su costo es para el departamento 1 o para el departamento 2. Sin embargo, excepción hecha de unos pocos que tienen labores comunes a varios procesos. La remuneración de estos últimos se prorratea a los distintos procesos sobre la base que se juzgue más equitativa. Entonces, quiere decir que si la empresa no ha definido concretamente el uso de la mano de obra para un departamento o para otro, sus sueldos van a ser prorrateados en base al tiempo que atiendan a cada uno de los procesos. Puede ser que hayan 2 obreros y los 2 trabajen tanto en el proceso 1 como en el proceso 2. Entonces, su salario simplemente estará distribuido en función de horas. Prorrateo como el que ya conocemos. Igual que la materia prima, no es necesario distinguir entre lo que es directo y lo que es indirecto. Tampoco hace falta llevar tarjetas de tiempo ni hacer planillas de trabajo como sucede en costos por orden, pues el objeto de esos registros es saber cuánto el costo de la mano de obra directa. Pero las empresas pueden aplicar su mejor manera de control del tiempo de trabajo, del tiempo de permanencia del obrero en cada centro de costos. Lo mejor que quieran para identificar correctamente el costo de cada departamento. El problema está en los costos indirectos de producción. Como siempre, este elemento es el más peligroso. Este tercer elemento, el costo de producción, no incluye los costos de material directo ni mano de obra. Ya hemos dicho, esos están dentro de lo que corresponde a materiales y a mano de obra. Ya no entran, sino simplemente entran los demás elementos, tales como
los servicios públicos, las depreciaciones, seguros, arrendamiento y otros que estén relacionados con la actividad de cada uno de los departamentos. Los costos indirectos de fabricación incluyen también todos los costos de los departamentos de servicio, es decir, los de apoyo a la producción. Para distribuir los costos de los departamentos de servicio al departamento de producción se emplea la misma técnica de los costos por órdenes. Ya sabemos, o sea, el coeficiente rectificador más lo que hemos hecho por rateos primarios, secundarios. Bien, eso ya es para que lo puedan leer y completar. Aspectos contables. Vamos entrando un poquito más en el tema. Cuenta contable. La concentración de los elementos del costo y su registro contable será utilizando la cuenta producción en proceso, departamento o proceso o centro de costos. Supongamos que estamos en el departamento 1 y entra al departamento 1 materia prima, diremos entonces producción en proceso, departamento o proceso 1. Prima, ya no directa ni indirecta, materia prima o materiales. Esta cuenta de mayor general identifica el departamento o proceso que corresponde. Además, se utilizará cuentas auxiliares para identificar el elemento del costo que está consumiendo. ¿Qué cambia con las órdenes? Solamente identificar el departamento, el proceso o el centro de costos, nada más. La cuenta es la misma, productos en procesos o producción en proceso. Además, los auxiliares, evaluación. La producción terminada en proceso y la merma normal es evaluada utilizando el método PEPS, promedio, WEPS. Fundamentalmente vamos a utilizar, como siempre, de acuerdo con la norma contable, el PEPS o el promedio. Si necesitamos, vamos a utilizar el WEPS, que es otro método importante también, pero que casi ya no se lo utiliza por intereses de las mismas empresas, ¿ya? Pero repito, en cada departamento hay que determinar, hay que evaluar la producción terminada, la producción en proceso. Aquí entramos a la producción equivalente. Esto es algo muy importante. Creo que les hablé algo en órdenes acerca de esto. ¿Qué es la producción equivalente? Procedimiento muy importante para determinar la cantidad de unidades que se considera como terminadas en cada proceso y la cantidad de unidades que quedaron en proceso y se hace necesario buscar su equivalencia a unidades terminadas. Ejemplo. Esa producción equivalente puede estar expresada en equivalencia global o puede estar expresada en equivalencia por elemento del costo. Dos formas, ¿ya? Generalmente va a ser por elemento del costo. ¿Qué significa esto entonces? Ahí está el ejemplo. A ver, supongamos una equivalencia respecto de una cantidad de producción. ¿Ya? Hola. ¿Están atentos? ¿Viven todavía? Ya. Veamos un ejemplo de la producción equivalente. Esta que pueden leer. Pero analizaremos un poco ahora. A ver, supongamos que queremos encontrar una producción equivalente. ¿Ya? Esa producción equivalente, ¿qué significa? Significa nada más exponer la cantidad de productos terminados que va a ser la suma de una cantidad de productos más productos en proceso según un grado de avance. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que para encontrar una producción, esa producción estará formada por una producción terminada más una producción en proceso según un grado de avance. Ahora lo pongo más claro.
Supongamos que la empresa tiene como resultado de producción, más bien, que una empresa quiere poner a producir para fabricar 100 unidades. Quiere obtener 100 unidades de producto. ¿Sí? Resulta que al final del proceso de producción, el informe del departamento de producción y del informe del departamento de ingeniería nos dice, de las 100 unidades, hemos logrado terminar 60 unidades y 40 han quedado en proceso. ¿Sí? ¿Qué significará en proceso? ¿Alguien que me pueda decir, a ver, que entienda algo? Ya, nadie. Las unidades en proceso significan unidades que todavía no han sido terminadas. Están en proceso. Pero están en proceso, ¿por qué? Porque les falta algo de algún elemento o de los 3 elementos de producción. Por ejemplo, en este 40% que están en procesos, podemos decir, están con un grado de avance del 50%. Entonces, dice, hay 40 unidades que están en proceso, pero que tienen un avance en los 3 elementos de un 50%. Si queremos expresarlo, ¿a cuántas unidades terminadas equivaldrán? Respuesta. Nada. Nada. No puedo creer. Brenda. A ver, de nuevo. Al inicio del proceso de producción, ponemos que deseamos obtener, fabricar 100 unidades. Queremos fabricar 100 unidades. Ponemos la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos, ponemos para fabricar 100 unidades en el tiempo de un mes. Al final del mes, al final, el informe de producción nos dice, solo se terminaron 60 unidades. Si se han terminado, están al 100% en materia prima, en mano de obra y en costos indirectos. Están al 100%, se terminan. Pero el informe también trae el dato de que 40 unidades están en proceso. Sumadas son las 100. 40 unidades en proceso, pero están con un grado de avance, un porcentaje de avance solamente del 50%. Si queremos equiparar eso, que equivalgan a unidades terminadas, ¿cuántas unidades terminadas serán? 100, licenciado. 20, licenciado. Los 40 o 20. Nada. ¿No hay nadie? 20. 20. 20, licenciado. 20. ¿Cómo es? ¿Se han quedado multos o qué? Bueno, nos vemos entonces el día lunes, jóvenes. Estamos contestando, Dice- licenciado. Estamos contestando. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha, ¿Me escucha, licenciado? licenciado?
¿Se ha callado o qué pasa? Sí, pues. Licenciado. ¿Se escucha? Licenciado. Mm, Licenciado, disculpe, ¿nos llega a escuchar? Dice, Licenciado, licenciado, ¿nos escucha? Licenciado, ¿no se escucha? Creo que no nos escucha. Ups.
sería llamarle. Ujú. Brenda, si le dices al licenciado, mujer, ¿estás ahí? Ey, Sí, le estoy escribiendo, pero no está conectado. ¿Por qué no nos escuchará? y de hielo nos está haciendo. ¿No estará su micrófono bajito? Creo que tiene otro aparato, no sé. Su volumen debe estar bajito. Creo que sí, ha dicho algo antes. Algo así, está abajo, ha dicho. Ajá, estaba No nos Ajá, escuchaba. creo que tiene otro aparatito. Todos gritaremos de gol. Se va a arruinar peor su aparato. ¿Se escucha? Probando. Dice, Se fue, no les creo. alguien llámele. El licenciado está ahí, pero está silenciado. Todo. Ya silenciado. Está Se ha hablando. debido levantar. No sé, enojado. Creo que sí. Creo que está haciendo prueba. Porque a mí Nos me está pareció escuchando. Ajá. Por Porque dijo, favor, "No, pueden estaba apagar sus micrófonos porque se necesita tomar la lista y no se puede con los micros abiertos. Por favor, cierren sus micros. Y ahora sí podemos seguir charlando. ¿Y ahí está? Brenda, ¿te respondió Elisel por WhatsApp? No, todavía, pero estaba en línea. Nos ha viciado en WhatsApp. Esperando. Quizás está arreglando el problema de audio. Esperemos un ratito. Sí, supongo que sí.